Buenos días, tardes o noches, donde quiera que nos vea, a la hora que nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con ustedes la palabra de Dios, la Biblia. Es lo que profesamos, es el fundamento de nuestra fe, es lo que compartimos, lo creemos y lo aplicamos a nuestras vidas. Aprendemos juntamente con ustedes, compartiendo la palabra de Dios. Ciertamente, pues, soy pastor, pero eso no quiere decir que ya me sé toda la Biblia, que ya soy el único, no. Simplemente soy una persona como usted, como cualquier otra persona, nada más que con el llamamiento a predicar la palabra de Dios. Lo más importante es predicar la palabra de Dios. Como pastor, como siervo, como varón de Dios, pues predicamos la palabra de Dios, aunque eso no nos hace perfectos, pero sí aprendemos a caminar de acuerdo a los mandamientos que Dios establece para todo aquel que lo busca, le sigue y quiere conocerle. Espero que estén pasando un bonito día, una bonita semana, a pesar de las cosas negativas que pasan alrededor del mundo. Y más lo que pasó en San Antonio en estos días pasados, aquellas personas que perdieron su vida, tratando de buscar una vida mejor. Oremos por estas personas, sus familias, sus hijos, sus esposas, sus madres, sus padres, todo aquello que conlleva una familia. 52 familias dañadas, ¿verdad? Sigamos orando, la situación no es fácil en el mundo. Las cosas van de mal en peor, pero pues tenemos que seguir adelante, confiando en que el Todopoderoso nos dé la fuerza y la protección necesaria. Es necesario que cada día conozcamos más la bondad de Dios para con el ser humano, para que de esa manera tengamos la fuerza y podamos seguir adelante. Cualquier vida de cualquier persona, sea de donde sea, es hermosa y duele, más cuando hay niños, jóvenes que pierden la vida, pues duele. Cuando uno ya está grande, que ya tiene uno sus añitos, pues sabemos que un día vamos a morir. Pero aquellos que empezaban una vida, que tienen un sueño, una esperanza y perder su vida en eso, pues qué triste. Oremos por las familias, oremos por los hijos, repito, las esposas, las madres, aquellos que están sufriendo. No nomás en este país, quiero que sepan. También para el lado de Europa hay muchos problemas de este tipo. Hay muchas muertes. Déjeme decirle que no nomás aquí en Estados Unidos, no nomás en Arizona, no nomás en las fronteras de aquí. Es lo que conocemos, lo que oímos. Pero si ponemos atención más allá, hay muchos más problemas similares en toda la humanidad. Aquellos países que tienen, buscan a aquellos que no tienen llegar a él. Es por eso, buscando un sueño, una prosperidad, un vivir. Oremos nada más por ellos y sigamos adelante, que Dios es bueno y Él sabe por qué es cada cosa. Tiene un propósito cuando Dios permite que pasen cosas así. Aunque pues no nos gusta, pero por algún motivo, razón, Dios lo permite. Es su santa voluntad y pues, aunque a veces son decisiones humanas, son pensamientos humanos, en su mayoría, pues sigamos orando para que Dios obre en el mundo entero. Bien, después de haber dicho esto, déjenme continuar con la enseñanza bíblica y compartir con ustedes. Estamos viendo el libro de los Colosenses, ¿verdad? Vamos en el capítulo 2, versículo 1 al 7. Entramos al capítulo 2 de Colosenses. ¿Qué estamos viendo? Colosenses, el libro de Colosenses. ¿La epístola de quién? Las epístolas de Pablo. No es una, son muchas epístolas de Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo fue elegido por el Señor para que fuera el que escribiera, que pusiera el fundamento. Por eso dijo allá por Hechos que era un instrumento elegido por él, ¿verdad? Para que le anunciara la palabra en todo el mundo, ¿verdad? Parece que está en Hechos 9, no recuerdo bien, pero es referencia nada más.
Bien, vamos a continuar con esta enseñanza. Vamos a Colosenses. Le voy a pedir a ver si que busque Colosenses capítulo 2 y en su casa, si tiene Biblia y la quiere abrir en Colosenses capítulo 2, versículo del 1 al 7, para poder dar principio a la enseñanza esta, ¿verdad? De la porción de la palabra de Dios. Voy a pedir a ver si que me lo lea, luego paso yo a leérselos en lo que es la Biblia, las Américas de estudio, ¿verdad? Voy a pedir a ver si que me lea los 7 versículos y continuamos. Adelante, mija. Dice la palabra de Dios: porque quiero que sepáis cuánta solicitud tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca vieron mi rostro en carne, para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en toda riqueza de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Y esto digo para que nadie nos engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente con el cuerpo, no obstante con el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestros conciertos y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con nacimiento de gracia. Amén. Bien. Vamos a orar y pasamos a ver cómo nos lo presenta la Biblia en las Américas, ¿verdad? No que diga otra cosa diferente, lo dice de otra manera, con otras palabras, pero el significado es el mismo. El fin del propósito de cada versículo, pues es el mismo, presentado en otras forma de palabras, no en forma de otro aspecto, ¿eh? Voy a pedirle a ver si que nos ponga en manos del Señor. Adelante, Bessie. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el amanecer, el descanso de la noche, Señor, y pues el cuidado de todos los días, Señor. Padre, en esta mañana ponemos en tus manos esta predicación, Señor. Tú usa al predicador, guíalo, igualmente a cada uno que anda enseñando tu palabra, Señor, tú guíalos y me dice sus enseñanzas, Padre. Padre, también te pedimos por nuestros oyentes, Señor, que tú abras los corazones, el entendimiento y los oídos de cada uno, y pues, Padre, que nos ayudes a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Padre, en esta mañana también te ponemos en tus manos a cada persona que esté enfermo, Señor, a cada persona que está pasando por tribulaciones, por pérdidas de queridos de la familia, Señor. También te pedimos por cada uno de nosotros, por nuestras necesidades, Señor, que tú suples nuestras necesidades, Señor. Padre, te ponemos todo en tus manos, Señor, y pues gracias nuevamente por todo lo que has hecho por nosotros. Tú ayuda a cada líder en las decisiones que tienen que estar haciendo, Señor, y pues, Padre, tú estás encargado de todo, que todo sea hecho a la voluntad tuya, Señor. Tú conoces nuestros deseos, Señor, te los ponemos todos en tus manos, Señor, que todo sea hecho tu voluntad. Y pues, Padre, nuevamente bendice esta predicación y igualmente a cada uno de nosotros, Señor. Y te pedimos que nos sigas guiando, Señor, y protegiendo. En nombre de Cristo te lo pedimos, perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, vamos a ver cómo nos lo presenta ahora la Biblia de las Américas. Es Biblia de estudio, ya lo he dicho y lo repito. La Biblia de las Américas es una Biblia de estudio, pero su lenguaje es más cerca al griego, ¿eh? Lo podemos entender de una forma más clara. La Biblia vimos lo que es la antigua versión Reina Valera, nos la leyó Bessie capítulo 2, del 1 al 7. En las Américas dice así, capítulo 2, versículo 1, porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no han visto, y para ya me enredo, permítame. Dice, porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Bien, el versículo 2, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento
del misterio de Dios, es decir, de Cristo. 3. En quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. 4. Esto digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. 5. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. 6. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él. El 7 y cerramos, dice, firmemente arraigados, edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Es una forma de presentar, no que te enseñando nada diferente, simplemente da otras connotaciones. En el versículo 1 dice de otra manera aquí, porque quiero que sepáis qué gran lucha. ¿Y qué es lo que dice, qué es lo que dice allí en la antigua versión, Reina Valera? El 1, 2:1. Porque quiero que sepáis cuánta solicitud tengo por vosotros. ¿Cuánta solicitud? Gracias. Tengo. Aquí dice para que lucha, tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que están, por todos los que están en la Odisea que no me han visto en persona. Así lo presenta las Américas, ¿verdad? Entonces vemos que acá nos dice, porque quiero que sepáis cuánta solicitud, no dice lucha, tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca vieron mi rostro en carne. ¿Verdad? Vemos la diferencia, ¿no? Que son una similitud con diferente forma de argumento o palabras. Nos deja entender lo que está diciendo el apóstol. ¿Y qué está diciendo el apóstol? Aquí está diciendo porque quiero que sepáis, o sea, para que no lo ignores, cuánta solicitud, cómo lo presenta la solicitud acá en Colosenses 2:1, porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo, qué gran lucha, cuánta solicitud tengo por vosotros y por los que están en la Odisea, por todos los que nunca vieron mi rostro en carne, en vida, o presente, como lo quieran ver. Para la iglesia de Colosenses y para la iglesia de la Odisea, nunca lo han conocido, estaba vivo, pero nunca habían visto su rostro, porque el apóstol no nomás está escribiendo para la iglesia de la Odisea, sino para la de Colosenses, sino para todos los cristianos. Nunca hemos visto su rostro, no conocemos a Pablo físicamente, así como no conocemos al Señor, ni a nadie que haya estado con el Señor en la antigüedad, ¿verdad? Pero nos dejan un testimonio hablando a la iglesia de hoy también. Esa lucha que menciona el apóstol a los colosenses, que debían conocer que estaba sosteniendo una gran lucha por ellos, y ese conflicto era extremado. De ahí que la palabra que describe la lucha como intensa, como un conflicto agónico, un sufrir interno del apóstol. ¿Por qué el apóstol sufría tanto? Porque él tenía en sí mismo el amor de Cristo en su persona. Vemos que nos dice ahí en un capítulo 1, el 24, el versículo 24, 1 del 24, que nos dice. Colosenses 1:24. Dice la palabra de Dios que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Que es la iglesia, gracias. Pero no nomás la Odisea y Colosenses. La Biblia está aquí para enseñarnos que desde antes el Señor oró por la iglesia, por aquellos que han de creer por la palabra de ellos. Dijo ahí en Juan 17, en la oración apostólica. ¿Por qué? Porque desde antes se sabía o se entendía los misterios que Dios tenía de acerca de la iglesia, acerca de los gentiles. Porque es esa lucha que tiene el apóstol. Porque él quisiera que todos entendiéramos que él fue puesto siendo israelita, porque no era judío, era de la tribu de Benjamín, pero sí era de Israel. Él
tenía una lucha continua, tanto interna como secular o presente en el tiempo. ¿Por qué? Porque había una lucha con los mismos judíos que querían basarse nada más a la ley. Y Pablo, no, espérate, ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Esa lucha que él llevaba dentro de sí mismo, de su persona, era una lucha de ansiedad, si podían decir, a ver, para que la iglesia de ese tiempo y la actual discierna o entienda la intensidad de esa lucha que lleva a cabo Pablo. Por eso ahí en Colosenses 1:29 tiene mucha relación con eso. ¿Qué nos dice? Dice la palabra de Dios, en lo cual aún trabajo, combatiendo según la operación de Él, la cual obró en mí poderosamente. Amén. ¿Quién obró poderosamente en Pablo? ¿Qué es lo que obraba en Pablo, esa lucha? Hay un versículo que creí haberlo apuntado, pero no lo apunté, que dice, el amor de Cristo me constriñe. Es algo que tenemos que tener muy en mente, que cuando el siervo del Señor, el pastor, genuino, verdadero, el predicador, el evangelista, el maestro, está enseñando con ese amor de Cristo en él, hay una lucha interna con su carne y lo espiritual. ¿Lo tienes? ¿Qué es? Segunda de Corintios 5:14. Segunda de Corintios 5:14, ¿cómo nos lo dice? Dice la palabra de Dios, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Vemos, ¿qué es constriñir? El amor de Cristo me constriñe, me empuja, me forza, me lleva adelante porque tengo a Cristo en mi corazón. Cristo mora en mí y donde quiera que yo vaya caminando, Cristo va conmigo. Y si tengo a Cristo en mí, el amor de Dios está en mí para con todas las demás personas creyentes y no creyentes. ¿Por qué con las no creyentes? Porque Dios nos dice en Juan 3:16, yo creo que ya lo hemos repetido mucho y lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una lucha constante del pastor como la del apóstol aquí, cuando verdaderamente el pastor tiene ese amor por las almas que tenemos bajo la responsabilidad de nosotros. ¿Y cuántas almas están bajo la responsabilidad de nosotros? Muchos dicen, nomás la iglesia. No, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿De cuáles almas nos va a pedir cuentas el Señor a los pastores? A todo el mundo le vamos a predicar la palabra de Dios. Que no sea culpa de nosotros como pastores, que no sea culpa de nosotros como cristianos, porque como cristianos tenemos el deber de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Quién dice? La Biblia. ¿Quién dijo ese mandamiento? Nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Mateo 28, 19 al 20 me parece. Si me lo lees, Bessie, por favor. Dice la palabra de Dios, por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, pero ¿por qué? Gracias, amiga. Porque hay una lucha interna entre el ser humano, pues dice Pablo, tengo un conflicto dentro de mí por ese amor que tengo por ustedes, por la iglesia, por aquellos que han de creer también, ¿verdad? Por la iglesia futura, no se encierra nada más en un solo lugar. La palabra de Dios es amplia y abarca desde el pasado hasta el presente y el futuro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda palabra es inspirada divinamente por Dios para que sea útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir. Toda la palabra de Dios es útil, pero en el ser humano, como el pastor, como es humano, hay esa lucha. Muchas veces las luchas son diferentes, pero tienen el mismo significado. Cuando nosotros luchamos por obedecer la palabra de Dios, se desarrolla una lucha dentro de nosotros, porque queremos hacer lo bueno y hacemos lo malo, dijo
Pablo, queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. En mis miembros está hacer lo malo. Si los mandamientos no existieran, otra cosa fuera, no existiera el pecado. Pero ¿por qué existen los mandamientos de Dios? ¿Por qué existen las ordenanzas de Dios? ¿Por qué existe la enseñanza espiritual de la palabra de Dios? Para que recibamos una bendición, porque en nosotros está el hacer el mal, pero podemos hacer el bien. Si nosotros decimos y tenemos esa convicción en nuestro ser de decir, como dijo Pablo, mi cuerpo está muerto, no exactamente igual, pero dice, crucificado estoy juntamente con Cristo. Mas no vivo yo más en mí, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivía en la carne ahora lo vivo en el Hijo de Dios. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos ha dado la oportunidad de conocer la bendición, de poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque dice la palabra de Dios ahí en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Pero ¿qué se necesita entender? Que tenemos que obedecer. ¿Y por qué tenemos que obedecer? Porque podemos desobedecer también. Si no hubiera reglas, entonces habría una obediencia para que obedeciéramos, habría una obediencia como robot continua. Pero nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones voluntariamente por nosotros mismos. Pero si está el amor de Cristo en nosotros, que es el amor de Dios en nosotros, entonces hay un cambio en nuestras vidas y podemos ver ese cambio. Y aquel sufrimiento que teníamos por aquellas cosas del mundo, las vamos a pasar, sí, pero ya no en nuestras fuerzas, sino en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y las cosas van a ser más llevables. El sufrimiento del cristiano o del ser humano puede ser fácil y llevable cuando entendemos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que aquellos que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. No que no vamos a sufrir, en ninguna parte de la palabra de Dios dice que no vamos a sufrir. Igualmente, en ninguna parte de la palabra de Dios nos dice que físicamente no vamos a morir. Lo que nos dice, vas a vivir espiritualmente con un cuerpo nuevo, espiritual semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Sufrimos, padecemos ciertamente. Se podría decir que este mundo es un valle de lágrimas y sufrimiento, pero no es cierto, no en sí, porque nos gozamos cuando estamos tomados de una esperanza verdadera y nos hemos enterado que estos sufrimientos en este mundo son temporales, momentáneos, que van a pasar, que no hay nada que nos tenga sujetos en este mundo eternamente, físicamente, espiritualmente, pero no en este mundo, donde en el reino celestial o en la nueva Jerusalén. Depende cómo lo tome y si lee la Biblia. ¿Cómo debe estar usted enterado de qué es lo que Dios quiere? Es cierto, estamos en este mundo, como dijo el Señor, ahí en Juan, en el 17, dice, están en este mundo, pero no son de este mundo, como yo tampoco soy de este mundo. Vamos ¿a dónde? A un mundo espiritual, a un reino celestial, donde no va a haber sufrimiento ni pecado. Y déjame le digo una cosa más, no va a haber biles que pagar. No vamos a necesitar pasaporte para ir a un país o a otro, porque vamos a estar en el reino celestial. Ahí todo es diferente. ¿Por qué sufrimos en este mundo? Porque todavía no nos enteramos de que estamos aquí pasando pruebas tras prueba para ser siendo transformados. ¿Transformados de qué? Del pecado a la santidad. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Por eso Romanos 8:29 nos dice algo muy importante que debemos tener muy en cuenta. Y si no lo ha oído, permítame que lo busque ver, sí, que nos lo lea para que tomemos en cuenta qué es lo que está pasando en este mundo. ¿Qué es lo que está pasando? Adelante, amigo. Romanos 8:29 dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Filipenses 1:6. Son versículos que tenemos que tener muy en cuenta, muy a la vista, porque en ningún lado la palabra de Dios nos dice que no vamos a sufrir, que no nos vamos a morir, que no nos vamos a enfermar, que no nos vamos a hacer ancianos o viejos. ¿Qué es lo que dice ahí en Filipenses 1:6?
Dice la palabra de Dios, confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará hasta el día de Jesús. ¿Hasta cuándo? Cuando estemos frente al Señor. Gracias, amiga. ¿Qué es lo que debemos entender, tratar de entender? Estamos en esta vida, ¿cuánto? ¿50, 60, 70, 80, 100, 10, 15, 20 recién nacidos? A veces no nos explicamos por qué recién nacidos mueren. Porque Dios así lo dispuso. Porque con ellos Él tiene un trato diferente. Por algún motivo, Él simplemente con el hecho de haber sido y nacer, ya cumplieron su misión. ¿Lo entendemos? No. ¿Hasta cuándo lo vamos a entender? Hasta que aceptemos que Dios es verdadero y que el plan de Él es perfecto. De otra manera, sufrimos tremendamente cualquier situación. Ha habido ocasiones, y yo también lo hacía. Quítame esto, Señor, yo no quiero estar pasando esto. No, no es eso, es, Señor, dame fuerzas para pasar esto. Tómame en tus manos. Ahí hay mucha enseñanza bíblica, ¿verdad? En el Salmo, no me acuerdo, 91. No recuerdo los versículos, dice que enviará a sus ángeles para que te lleven en sus manos. Si lo tienes, son los últimos versículos, 17 me parece, no me acuerdo. Salmos 91, 11 y 12. A ver, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, pues que a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, porque tu pie no tropiece en piedra. Síguele. Sobre el león y el basilisco pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré, pondrélo en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Amén. Por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Pero qué dice? Los va a enviar a sus ángeles para que te saquen. No, vas a pisar arriba de sus problemas, de esas situaciones. Vas a pasar con esa fuerza que no es tuya ni mía, sino del Señor. Y Pablo lo sabía. Esa lucha que él tenía constante, ese deseo de servir a los demás, no le importaba lo que pasara. Recordemos lo que sufrió Pablo por predicar el Evangelio. Apedreado, azotado, en la mar. Tuvo cuánto sufrimiento. Pero nosotros entendemos que hubo un motivo y una razón. Permítame tantito. Ahí en Hechos 9, 15, 16, ¿qué nos dicen de Pablo? ¿Qué dijo el Señor acerca de Pablo? Hablando con Ananías. Ya hemos visto esos versículos, pero es bueno repetirlo. El mismo apóstol. ¿Qué es lo que dice? Hechos 9, 15 y 16. Sí, por favor. Dice la palabra de Dios, y le dijo el Señor, ve, porque instrumento elegido me es este, para que lleven mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Muchas gracias, mira. Muchas de las veces creemos que por ser siervos del Señor ya merecemos que medio mundo nos alabe. No. Pablo fue llamado por el Señor, ahí en Hechos pueden buscar la historia, a predicar. ¿Por qué fue llamado? Porque él perseguía a la iglesia. Porque él consintió con la muerte del primer héroe de la Biblia en Hebreos, de Esteban. Él consintió esa muerte. Él perseguía a la iglesia y llevaba presos a los cristianos. Entonces, ¿hacía cosas buenas Pablo? No, Pablo era un religioso. Era una persona que era un fanático de la ley. Para él la ley, si no estaba de acuerdo con la ley, te iba a llevar y si te matan es tu problema, ¿verdad? Y dijo el Señor, le dijo a Ananías, ve, ponle las manos para que vea, porque había quedado ciego, para que tenga la vista. Dijo, Ananías no quería, dijo, no, ve, para que el 16, para que sepa qué. Porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Gracias, hermano. Porque yo le mostraré, dice, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. Si usted es llamado a predicar, si usted es llamado a la obra del Señor, si usted es cristiano, si usted cree que el ser cristiano es, no, déjeme decirle que estamos bien mal en ese aspecto. Porque es necesario que entendamos que Dios, el mismo Señor, nos va a enseñar
cuánto es necesario sufrir por predicar su nombre. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, hay muchos cristianos, o que se dicen cristianos, o muchas personas, y no estoy juzgando a nadie, es un hecho, que con la palabra de Dios, muchos salen corriendo y no regresan. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se enoja, incomoda y ofende. Es que ese pastor, no es el pastor, es la palabra de Dios. Cuando aceptamos la palabra de Dios, aceptamos lo que viene con ella. ¿Por qué? Porque es necesario que con muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Que hay en vosotros este sentir, que como dice que hay en Hechos, no me acuerdo el versículo, porque es necesario que con muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Hechos 14:22. Hechos 14:22, apúntenlo y déjenme apuntarlo yo. Dice la palabra de Dios, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Gracias, amigo. Pablo tenía esa lucha porque quisiera Pablo que todos entendieran que no es nada más decir yo soy cristiano, yo soy siervo del Señor y traigan todos sus diezmos al alfolí. ¿Cuáles diezmos? No es el diezmo de tu corazón, es el diezmo de tu tiempo, es el diezmo de tu dinero. Pero muchos quieren o oyen o creen que nada más es el dinero. No, es completo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que tenemos en mente? Si estamos inducidos en otra manera a buscar fama como pastor o como creyente, si Dios me dio un don y yo quiero ser famoso, y como muchos lo han hecho, se van a la pantalla grande a ser famosos, y muchos quieren traer un carrazo, un trocononón, dicen por ahí. No, el amor de Cristo me constriñe, dijo Pablo, y es una realidad. Me lleva a ser humilde como Él fue. Dijo el Señor, ser manso porque yo soy manso. La humildad de Cristo es lo que debemos ver. El deseo de agradar, y es lo que Pablo tenía en su corazón. No por Colosenses, sino por todas las demás iglesias que en el futuro sabía que iba a haber. Epafras, son nombres muy difíciles para pronunciar. Era un miembro con Pablo en su grupo misionero, porque Pablo era misionero, predicador, siervo del Señor 100%, pero al fin misionero, y que él tenía la gracia de haber recibido la enseñanza de parte de nuestro Señor. ¿Qué dice ahí en Colosenses 4:12? Dice la palabra de Dios, os saluda Epafras, el cual es de vosotros, siervo de Cristo, siempre solicitó por vosotros en oraciones, para que estéis firmes, perfectos y cumplidos en todo lo que Dios quiere. Amén. Gracias, amigo. ¿Qué es lo que el siervo de Dios, los mismos cristianos, cuando usted gana un alma para el Señor, no la ganó usted, la ganó el Espíritu Santo, y dele gracias a Dios por haber sido instrumento del Espíritu Santo? Y debemos seguir orando por aquellos que hemos traído a los pies de Cristo. Ha pasado mucha gente por este templo, y me imagino que por muchos otros, pero la oración es constante, no nomás por los que estamos, sino por los que estaban y ya no están. Yo no sé, estarán en una iglesia congregándose, estarán en la obra enseñando, yo no sé, pero la oración es constante, por ese amor que hay en mí, que puso Dios en mí con mis hermanos, porque no me atrevo a juzgar a nadie de que están haciendo lo que les da su gana, porque no pienso yo así. Si Cristo está en nosotros, lo dice la palabra de Dios, hay un nuevo ser en mí, y ese nuevo ser tiene que dar esos frutos, porque si no hay esos frutos, tenemos que tener cuidado. Y la decisión que tomé, ¿es verdadera? ¿O nomás fue por insistencia o por querer verme bien delante de todos? Tenemos que ser ciertos. Si la palabra de Dios, si Cristo está en mí, nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que tenemos que ver?
si realmente estamos en eso, si realmente somos lo que decimos que somos. Entonces tenemos que ver si hay ese fruto, si ese amor de Cristo está en mí, como lo muestra Pablo. No me importa lo que me hagan, dijo Pablo, yo todo lo tengo por basura, por ganar a Cristo. ¿Y qué es lo que debe haber en el siervo, en el creyente? Ese deseo, ese anhelo de servirle al Señor, ¿verdad? Dice el versículo 2, ¿para qué? Para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en toda riqueza de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. De una manera u otra, cuando somos cristianos, tenemos la capacidad espiritual, mental. Este es el corazón del ser humano. Este es el asiento, la mente, el asiento de los sentimientos y emociones, de los sentires, del conocimiento, del intelecto. De aquí es donde se desarrolla la lucha. O sea, en el centro del ser humano, en el corazón. No es el músculo que bombea la sangre, no, es aquí. Cuando usted o yo tenemos una lucha o estamos pensando en algo, nos tenemos aquí. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que este es el corazón. Por eso dice de la abundancia del corazón, de la abundancia de lo que está en la mente, lo que se fragua ahí o lo que se lleva ahí, lo que se trabaja ahí, es lo que hay en nuestro corazón, y de eso va a hablar nuestra boca. Si el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja a buscar seguir haciendo la voluntad de Dios. De otra manera, si nomás es una emoción, es un sentimiento, estamos mal. Tiene que ver todo eso. Por eso dice el primer gran mandamiento: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, con el entendimiento, vaya, con el saber que estoy haciendo lo correcto delante de Dios. Por eso hay muchos versículos en la Biblia que nos enseñan cómo debemos llevar a cabo todo. Dice: examinaos a vosotros mismos, si es que estáis en Cristo. ¿Dónde lo dice? En 1 Corintios 13:5, me parece. Si no es primera, es segunda. 2 Corintios 13:5. ¿Qué dice 2 Corintios 13:5? Dice la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos si estéis en fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados? Si ya no sois reprobados. Gracias, amigo. Si nosotros sabemos que estamos siguiendo a Cristo, todo lo que el viejo ya pasó, y aquí todo es hecho nuevo, vamos caminando de nuevo, edificando el cuerpo de Cristo. Déjeme decirle que desde que vino la pandemia, muchos templos, incluyendo a se ha quedado vacío. ¿A quién le hacen el mal? ¿A mí? No. No me están desechando a mí, están desechando la palabra de Dios. Porque quieren algo, porque no se les dio, porque no se les hizo el gusto. Muchas veces la mucha confianza con el pastor lleva a las personas a faltar el respeto al pastor. No porque el pastor sea una eminencia, pero se debe respetar que somos llamados a predicar el evangelio. Pero ¿necesitamos ayuda? Sí, necesitamos ayuda. Por eso es la invitación a aquellos que quieran congregarse. ¿Por qué? Porque necesitamos ayuda. Que es el cuerpo de Cristo. Son muchas personas que tienen esa fe en Cristo Jesús y debemos ir hacia adelante, y la invitación está ahí. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo dijo: todo lo demás ya pasó. Ahora aquí dice Filipenses 3:7 al 8. Es como, podemos decir, como lo presentó Pablo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: pero las cosas que para mí eran ganancia, él las considero pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún considero todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Es la manera que lo presenta Pablo. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo tengo a Cristo. Y Pablo no era cualquier cosa. Pablo era una persona acaudalada en una posición con títulos de conocimiento, de estudios. Dice que fue enseñado a los pies del maestro Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel?
un guía de Israel en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. A los pies de Gamaliel, un gran conocedor de la ley, de la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Todo esto, todo mi pasado, todo lo que yo tenía, mis títulos y todo lo que tenía, lo tengo por basura, por conocer a Cristo. Y hay quienes dicen, es que yo soy pastor, es que yo soy y debo No, todos tus títulos fuera de Cristo y mis títulos que pueda tener, que por ahí hay algunos, no me sirven de nada, porque yo ando buscando, como dijo Pablo, ¿por qué? Para ganar a Cristo, para servirle a Cristo, para enseñar a los demás el amor de Cristo. ¿Para qué están puestos los cristianos? Para llevar el evangelio, el conocimiento, para que sea la luz en este mundo lleno de tinieblas. Estamos viendo la situación y como creyentes nos estamos nomás viendo uno al otro. Adelante, acción. Tienes la luz, tienes el poder, o tenemos la luz, tenemos el poder, como lo quieras ver. La cosa es que, ¿quién te hace inútil? Si tú te dejas que la voz del otro que se cree que es Dios te domina, el Dios de este siglo, ya perdiste la lucha. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, dice Efesios 6:12 me parece, sino contra huestes espirituales, contra principados, contra potestades. ¿Sí? Adelante. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Amén. Qué tremendo. Si ya tengo a Cristo en mi ser, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Filipenses 4:13. Dice, y voy a poner el basilisco, el cachorro de león y el dragón, y vas a pisar arriba de ellos. Porque voy a enviar a mis ángeles y te van a llevar. Pero tienes que tener a Cristo en tu corazón. Tienes que tener el conocimiento y el entendimiento de que Dios te ama verdaderamente. Tú amas a Dios. Porque si tú amas a Dios, dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que tenemos la victoria. Los cristianos a veces estamos, aquellos que se dicen cristianos, están aquí y luego corren a donde estaban antes, donde no les predican la palabra de Dios, donde le dicen, cuélgate esto, ponte esto, pon esta imagen, pon esto acá, cuélgate este amuleto, bárrate con esto. Prefieren eso después de haber sido expuestos al conocimiento verdadero de la palabra de Dios. No es al pastor, no es el templo, inclusive no es la Biblia, es la palabra de Dios, es Cristo. ¿Por qué la Biblia? Porque es la guía, es un libro de guianza espiritual para todo aquel que quiera, porque no es a fuerzas. Como digo, han estado muchos expuestos a la palabra de Dios y han vuelto, como dice ahí en Pedro, no me recuerdo, que dice que el perro vuelve a su vómito. Lo dice feo, pero no le dice al cristiano eso, es una comparación de los animalitos que no tienen conciencia, no tienen pensamiento, están vacíos de la mente, viven por instinto animal nada más. Perdón, no es ofensa. ¿Lo tienes? Segunda de Pedro 2:22. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Qué tremendo. Quiero aclarar, yo no lo escribí, tiene miles de años escrito ahí. El perro vuelve a su vómito y la perra lavada a revolcarse en el cieno. Es algo que no es un insulto, porque no está diciendo eres esto, no, dice, les ha acontecido. ¿Qué dice 4:4 de 1 Corintios, el Dios de este siglo? Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual es la imagen de Dios, para que no resplandezca la luz del evangelio.
¿Del Hijo de qué? ¿Cómo lo dice al último? ¿Cuál es cuál es la imagen de Dios? El Evangelio, ¿verdad? La palabra de Dios, Cristo, ¿verdad? Si realmente somos cristianos, gracias amiga, si realmente somos cristianos, si genuinamente está en nuestro corazón, debe estar como dijo Pablo allí que fue en Filipenses 3, 7 y 8, ¿verdad? Por, por las cosas que para mí eran ganancias, eras considerado pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún considero todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo, lo tengo por basura, por ganar a Cristo. ¿Qué es lo que es? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Dónde lo dice? Lucas 9:23. Lucas 9:23. ¿Por qué te toda esta enseñanza? Veamos cómo nos lo presenta el Señor. Dice la palabra de Dios y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué dice Filipenses 2:5? Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué haga vosotros este sentir que hubo en quién? ¿En Cristo Jesús? Fíjese bien. Que haga en vosotros, si eres cristiano, verdaderamente genuino, que haga en vosotros este sentir que hubo en Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? No es que me guste cómo predique, no es como me habla muy bonito, ay, me muero, se me sale el corazón. No, es, me estás diciendo la verdad o me estás manipulando. Porque la ignorancia se presta, el ser humano si tiene ignorancia, para ser manipulado de cualquier manera. Hay quienes dicen, Cristo no existe, nos mintieron, Cristo no es lo que dicen, no es el Hijo de Dios, Cristo se casó con María Magdalena, Cristo es extraterrestre. Oh sí, no, Cristo es divino, Cristo es santo, puro, es Dios mismo, que vino a la tierra a darnos salvación, poniendo su cuerpo como sacrificio vivo, derramando su sangre en el madero, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque nomás Él es el camino, la verdad y la vida. Lo que yo piense, lo que yo crea, como yo lo crea, como yo lo piense, si no está en la Biblia, me estoy engañando solo. ¿Y usted qué piensa como cristiano? Y si usted no tiene a Cristo, ¿qué espera? Su alma está en riesgo, este cuerpo aquí se queda, su esqueleto aquí se queda, su alma, la mía y la de todo ser humano, va a darle cuentas al Creador. ¿Qué es lo que está haciendo usted o qué estamos haciendo como cristianos? Como lo que decimos que somos, o nomás somos cristianos para sentirnos bien. Es que yo soy cristiano, soy hijo de Dios y merezco todas las cosas porque soy hijo de Dios. ¿Quién dijo eso? Si el Señor mismo le dijo a un discípulo que el Hijo de Dios o el Rey de Reyes no tenía ni en dónde recostar su cabeza. Aun cuando fue crucificado, que lo bajaron para sepultarlo, fue puesto en una cueva prestada, porque no era ni de él. ¿Qué nos hace pensar que somos especiales para nosotros mismos y en este mundo? ¿Qué nos hace pensar que el tener el poder de la riqueza o cualquier tipo de poder, como sucede en el mundo entero, nos va a hacer eternos en este mundo? Nada vale la pena. Estamos aquí a prueba constante, día a día, momento a momento. Y cada segundo de su vida y la mía va quedando atrás, va quedando atrás. Cuando empecé a predicar este mensaje, lo empecé hace rato. ¿Y qué? ¿Dónde vamos? Ya pasó el tiempo. Ya no puedo regresarme a donde empecé. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Isaías 45:3? Dice la palabra de Dios, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Amén.
Está hablando de Israel, pero tiene que ver mucho con la iglesia. Perdón. Tiene que ver mucho con la iglesia. Dice el versículo 3 acá, en el cual estén escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. ¿Qué está ahí escondido? ¿Quién es el que puso escondido todo? Dios. Te voy a dar, te voy a enseñar, te voy a encaminar. Pero ¿qué tenemos que hacer realmente como cristianos? Estamos en situaciones difíciles. ¿Por qué Dios permite que pasemos situaciones difíciles? Pues para que hagamos lo que Él quiere que hagamos. ¿Qué es lo que quiere que hagamos? ¿Qué dice Jeremías 33:3? Dice la palabra de Dios, clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Clama a mí, gracias, y yo te enseñaré lo que nunca has visto, los misterios que nunca ha visto nadie, ni los príncipes de este siglo los conocieron. ¿Por qué? Dice la Biblia, porque si los hubieran conocido no hubieran crucificado al Hijo de Dios. ¿Qué dice Efesios 5:20? Dice la palabra de Dios, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dando gracias a Dios en todo. En todo. ¿A quién? ¿Por qué? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué decía Pablo? Todo lo dejé, ¿por qué? Por el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura. Y nosotros nos aferramos a cualquier cosita. Tenemos un billetito ya más grande que los demás y vamos a comer al mejor restaurante, vamos a viajar por el mundo y conocer las playas del mundo. Por favor, es mejor conocer quién es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo te daré los tesoros escondidos y los secretos más grandes, dice en Isaías 45:3. ¿Ah? ¿Qué nos va a dar? Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el mismo Dios que fue de Israel. A ti, iglesia, te hablo. Casi me falta que lo ponga. Eso lo dije yo, no está escrito en la Biblia. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, que dice Romanos 11:33. Dice la palabra de Dios, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Inescrutables sus caminos. Cuando queremos conocer a Dios, queremos conocer sus secretos, sus caminos. ¿Qué hay? ¿Por qué hay? ¿Qué pasa cuando Dios no quiere que nosotros sepamos algo? ¿Qué dice de qué? Deuteronomio 29:29. Hay cosas que Dios no quiere que sepamos, pero sí nos las puede declarar. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra, amándolo, buscando obedecerlo. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Para que cumplamos todas las palabras. Sí, es una cosa, nosotros los seres humanos cuando hablamos de Dios pensamos que Dios es un ser humano. No, Dios no es humano, es espíritu consumidor, dice Hebreos. Dios es espíritu. Y los que le adoren, dice, tiene que ser en espíritu y en verdad. Esos adoradores busca a Dios. ¿Ah? Porque nosotros vemos a Dios como vemos a un familiar. Lo percibimos como un ser humano. Y si tuvimos un padre enérgico, pensamos que Dios es igual. No, Dios es Dios. Dios es amor. Dios es creador de todo. Dios es justo, su justicia está siempre. Para nosotros como seres humanos debemos tener en mente una cosa, que nosotros pensamos humanamente, pero Dios no, Dios es más allá de nuestros propios pensamientos. ¿Qué dice Isaías 55, 8 y 9? No, 8 al 11, 9 al 11, perdón, Isaías 55, 8 al 11. Dice la palabra de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová,
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra, y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Para que la envíe. Es una bendición poder entender que Dios tiene todo preparado de antemano. Envió su palabra. ¿Quién es la palabra? Dice en Juan 1:1. Y el verbo fue hecho carne. Perdón, el verbo estaba con Dios. Juan 1:14 dice, y el verbo fue hecho carne. ¿Verdad? Me equivoqué por un poquito. Nada más por 13 versículos. Algo así. Y el verbo era con Dios. Estaba con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Y qué es el verbo? Dicen, la acción, sí, pero también la palabra. Entonces, y aquel verbo fue hecho carne. Aquella palabra fue encarnada, fue puesta en un cuerpo. ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. Para que trajera y nos dice, ¿sabes qué? Tus pensamientos no son mis pensamientos. Ni como tú piensas, ni como por donde tú andas. Porque yo estoy arriba en el cielo y tú andas abajo en la tierra. Por eso mandé mi palabra, mandé a mi hijo para que te hablara y te dejara conocer. ¿Qué dice Efesios 4:17? Dice la palabra de Dios, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus sentidos. Andan en la vanidad de sus sentidos. Gracias, Miguel. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo cegó los entendimientos. Dice el versículo 4 de Colosenses 2:4, dice, y esto digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas, suavecitas, endulzando el oído, haciéndose ver muy importantes. Hay muchas cosas que debemos entender. La gente es manipulada cuando se deja, porque el cerebro está ahí. Nada más que le falta el conocimiento. ¿De qué lo está llenando? Hay gente que quiere dar lástima porque está en necesidad y en cierta forma tienen razón, pero muy diferente cuando conoce y dice, bueno, hay programas que me pueden ayudar, pero hay quien los engaña y dice, yo hago esto y tú dame esto, obedéceme a mí, cree en mí, no, cree en Cristo. Tienes que vender las casas y traer el dinero aquí, tienes que vender todo lo de valor y tráemelo aquí, que el mundo se va a acabar. Y la gente ahí va, por ignorancia, por no querer entender más. Por eso dice, no andes como los otros, ¿verdad? En la vanidad de sus sentidos. Pura vanidad. Yo quiero ser, yo quiero tener, pero lo que más vale no lo quieren. Es muy triste, pero verdadero. ¿Por qué dice Romanos 16:18? Dice la palabra de Dios, porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. Amén. Engañan los corazones de los simples, que dice el 19 y el 20 de ahí mismo, de Romanos 16. Y el Dios de paz quebranta presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con vosotros. Amén. ¿Quién quebranta a quién? Al enemigo. Si nosotros decimos que tenemos a Cristo en nosotros, el poder del enemigo no tiene efecto sobre nosotros porque no nos puede tocar. No tiene poder sobre nosotros porque Cristo muere en mí. Y si muere en mí, tengo la obediencia. Así como fue Cristo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses 2:6, o no me acuerdo. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, nos habla muy grandemente. Ya vimos el 5, que dice que haya vosotros este sentir que hubo también en Cristo, ¿verdad? Ya después sigue el 6, pero no me acuerdo dónde dice que fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. El 8. A ver el 8.
Dice la palabra de Dios, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Qué tremendo, hallándose igual, siendo un hombre, en otras palabras, siendo completamente hombre, 100% hombre, porque es 100% humano y 100% Dios. Pero en condición de hombre, de ser humano, no de Dios. Por eso dice, no se aferró a ser igual a Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose semejante al hombre y estando en condición de hombre. ¿Qué pasó? Fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. Y si nosotros seguimos leyendo ahí en Filipenses, después de esta referencia, amigo, nos damos cuenta de la recompensa del Padre para con Él. ¿Qué es lo que está? Es un ejemplo de la obediencia del cristiano, la recompensa que vas a tener como cristiano. Cuando conoces la palabra de Dios y la desechas, ¿qué estás haciendo? ¿Estás dejando lo más por lo menos? ¿Estás poniendo tú primero que el Señor? Porque dice el Señor, el que pone la mano sobre el arado y voltea para atrás, no es digno de mí. El que pone padre o madre antes que a mí, no es digno de mí. Entonces el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Es algo que Dios nos deja muy claro, pero nosotros tenemos la solución en nuestro alcance. ¿La queremos? Eso depende de cada quien, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice el versículo 5 de Colosenses capítulo 2? Dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante con el espíritu, estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro concierto y firmeza de vuestra fe en Cristo. Podemos decir nosotros que tenemos ese fundamento de fe en nosotros, esa fe en Cristo, esa seguridad, que no hay nada que nos mueva. Si cualquier cosita nos mueve, entonces la fe que tenemos no es nada, no es ni siquiera como un granito de mostaza. Porque la Biblia nos dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le dijéramos a este monte, quítate de aquí y ponte en otro lado. ¿Qué es lo que realmente está en nosotros? ¿El deseo de obedecer a Dios o el deseo de obedecer lo que yo quiero, como yo quiero? Si no es como yo quiero, no quiero nada. Mis reglas, mi ley, mi vida, mi. No es mi, es Él, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Cualquiera que se vaya por otro lado, es que el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio. Si estamos haciendo lo contrario y somos cristianos, entonces no nos ha amanecido. Porque si no hacemos como está escrito, dice en Isaías, es que no nos ha amanecido. ¿Ah? Dice a la ley y al testimonio. Si no hiciéramos como está escrito, es que no nos ha amanecido. Es que Cristo no mora en nosotros. Por eso dice allá, 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos, si es que estáis en Cristo Jesús. Y déjeme decirle, no es un juicio, son sugerencias, advertencias, invitaciones para que volvamos a la antigua senda, donde estemos sentados para que preguntemos, ¿quién es Cristo en tu vida? ¿Qué has hecho con esa salvación que Dios te ha propuesto para ti? ¿La estás llevando a cabo en este mundo, los mandamientos que nos propone Dios? Dice Romanos 11:18. Ya lo vimos, ¿verdad? Dice, porque los tales no sirven al Señor, nuestro Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y bendiciones engañan a los corazones de los simples. Un hijo de Dios no es simple, es avisado, es entendido. Dice un proverbio, el avisado ve venir el mal y se esconde, y el simple recibe todo el daño. ¿Quién lo dice? La Biblia en Proverbios. Yo quiero convertirlos. No, yo quiero que aprendan y pongan atención. Si quieren y les gusta, si les parece.
Y no, los invito al templo, sí, si quieren. Hay otros templos donde también predican la palabra de Dios. Más que tengan cuidado a quién se le arriman, porque muchos creen que es competencia, muchos que quieren hacerse ricos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ver entonces? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Qué dice que Pablo, que esté ausente, se da cuenta? Porque hay muchos engañadores, ¿verdad? En el tiempo de los colosenses había también engañadores que trataban de meter falsas doctrinas, sacarle beneficio. Por eso el Señor agarró un azote en el templo y echó para afuera a todos los que estaban ahí haciendo un negocio en su templo, y que les dijo: la casa de mi padre, cueva de ladrones, la han convertido. Que no sea así en nuestro corazón, que no sea así en nuestras vidas. Veamos qué dice más adelante el versículo 6, el 5 que tenía aquí. 1 Tesalonicenses 2:17, en el 5 todavía. Dice la palabra de Dios: mas nosotros, hermanos, privados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Gracias. Aunque estemos ausentes, aunque no estén en ese templo, aunque estén en China, en África, donde estén, si son cristianos, yo quisiera conocerlos. Yo quisiera estar con ustedes también. Pero Pablo, como dice Pablo, más hermanos privados de vosotros por un poco de tiempo. ¿Por qué? De vista, no de corazón. Tanto más, ¿qué dice? Procuremos. Mas nosotros, hermanos, privados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Amén. El pastor o el siervo, aunque se vayan, queden nosotros en nuestro corazón el deseo de volverlos a ver. Aunque estén lejos, el deseo de conocerlos. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dividido, dijo Pablo. No digas soy de Pablo, soy de Silas, soy de Cefas, porque Cristo nos ha dividido. Y este amor que debemos tener es por los unos por los otros. Y debemos estar siempre orando los unos por los otros, porque el amor de Cristo nos constriñe. Y tenemos que ir orando y caminando, buscando a aquellos que el Señor quiere que sean salvos, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo que leímos, mija? El 5 al 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad, por tanto, dice. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. Si Cristo está en mí, yo ando en Él. Sigo sus mandamientos, sigo sus consejos. Muchas de las veces pensamos que el irnos para la casa y dejar el púlpito como pastores, ya se acabó nuestro deber. No, de día y de noche debemos estar orando por los cristianos, porque hay mucho resfrío en el cristianismo, porque hay mucha maldad en el cristianismo, porque hay mucha división en el cristianismo. En lugar de juntarnos, de orar e ir luchando adelante, no, es que no me gusta, ay, es que, por favor, dejemos de lloriquear que tenemos a Cristo como Salvador, y Él va a la cabeza, Él es la cabeza de todos. ¿Qué pasa? ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos detiene? ¿Qué dice 1 Corintios 14:40? Dice la palabra de Dios: empero hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo decentemente y con orden. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de orden, no de desorden. Dejemos las cosas viejas pasadas, dejemos envidia, celos, rencores. Hay sentimientos. Oremos para que el Señor nos dé la fortaleza para salir adelante de esa situación. Hay desánimo. Recuerde que ¿quién es el que pone el desánimo en el ser humano? ¿Qué espíritu usted está permitido que entre en usted? Si usted tiene el Espíritu Santo, ningún espíritu puede entrar en usted. Si verdaderamente está Cristo en su corazón, no hay de desánimo, no hay de tristeza, no hay de envidias, no hay de celos, no hay de rencores, no hay chismes,
no hay críticas, no hay juicios, no hay nada para... Hay amor. Amaos los unos a los otros. Es el primer gran mandamiento que os améis los unos a los otros, dijo el Señor. ¿Verdad? ¿Qué versículo me leíste, mija? No, el Colosenses, el 6. De la manera que habéis recibido al Señor, andar en Él, si realmente eres cristiano, ¿verdad? Como dice el 7 y cerramos, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella, en la fe, con nacimiento de gracias. Gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida, ¿verdad? ¿Qué dice Efesios 2:21? En el cual, compaginando todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Ser un templo santo en qué? En el Señor. Versículo 22. En el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Amén. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:9? Y concluimos, cerramos, mas no acabamos. Dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Yo no lo escribí, conste. Ahí está y se repite y se vuelve a repetir por miles de años. De todo, me puede decir, lo repite mucho. La Biblia es repetición, pero ¿cuánto de lo que he repetido le ha servido en su vida? ¿Cuánto está llevando a cabo de lo que se ha repetido? Y cada rato lo dice la Biblia, y en cada predicación, y en cada enseñanza, porque yo no lo escribí, yo mismo tengo que someterme a lo que la palabra de Dios me dicta. Yo no puedo juzgarlo a usted ni a nadie, porque yo no tengo por qué juzgar, ni querer obligar a nadie que acepte la palabra de Dios. Pero su necesidad de Cristo, si no lo tiene en su vida, en su corazón, es mucha, es de vida o muerte, su alma. ¿Qué es lo que quiere usted para su alma? Usted puede decir, es que estoy en este mundo, sí, pero no por mucho tiempo, porque está establecido en Hebreos 9:27, que el ser humano muera o el hombre muera una sola vez y después al juicio para dar cuenta. Si tenemos la oportunidad en esta vida de hacer la voluntad de Dios, ¿qué nos detiene? Que es donde hay esperanza de vida eterna. ¿Qué es lo que nos detiene si Dios ya hizo todo por nosotros? Ya nos dio a su Hijo para que Él sea el camino, para que pague nuestros pecados, nuestra cuenta en el madero. Ya venció a la muerte. No está muerto, Cristo no está muerto, está vivo. Está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo todavía por cada uno de nosotros. Si tú eres cristiano y tienes hoy en tu corazón, yo te invitaría a que lo pienses, lo medites y lo dejes en manos del Señor. Yo te invitaría a que permitas que la luz de la palabra de Dios ilumine tu corazón, sane tu vida, sane tu ser y le dé vida eterna a tu alma. Como a veces la vida nos trata tan duro o pasan cosas duras en nuestra vida que aprendemos que no todo es fácil. Cuando estamos jóvenes pensamos que la vida es, decía mi familia, los antiguos, mis abuelos, cuando eres joven te quieres tomar el mar en un trago como si fuera un vaso de agua. Y no. La vida tiene sus maneras de vivirse, pero si la vivimos de la manera que Dios nos indica, gran bendición, porque entonces prosperará tu camino. ¿Dónde lo dice? La Biblia, Josué 1:8. Si me lo lees, mija, estaría bien. Dice la palabra de Dios, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. Entonces harás prosperar tu camino. Mira, seas pastor, seas cristiano, sea lo que seas, Dios nos habla todo de la misma manera. Examínate si es que estás en Cristo Jesús. No vaya a ser que aquello que tanto temes vaya a llegar a tu vida.
y ya falleciendo, ya partiendo de este mundo, vas a encontrarte que no era lo que tú pensabas, que no estabas bien. Analiza tu modo de vivir, analiza la palabra de Dios, analízate tú mismo o tú misma. Estás en Cristo, eres nueva criatura. Entonces, ¿por qué? Porque eres linaje escogido para que anunciéis que, ¿cómo dice? Para que anunciéis las virtudes de aquel. Las virtudes, las bondades, gracias amiga, las bendiciones de aquel que murió por nosotros en la cruz. Por eso dice ahí en Filipenses 2:5, que haya vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. El deseo de obedecer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para vida eterna. No te cuesta nada. Eso sí, ¿quieres creerlo? Qué bueno. ¿No quieres creerlo? Estás en tu derecho. Ahí está para que lo tomes en cuenta. Dios no forza a nadie, yo menos. Es voluntario todo. Vamos a orar y nos despedimos. Bendito Dios y Padre Santo, en estos momentos, Señor, habla a nuestros corazones, enternécelos de una manera que tu palabra entre en ellos, como lo dice tu palabra, como espada de dos filos, que nos haga sentir y ver la realidad de nuestras vidas, que no sea una ilusión, un sueño o simplemente un pensamiento, que sea una realidad esa salvación de nuestras almas en Cristo Jesús, tu Hijo, que haya esos frutos, Padre, en cada persona. Te pido por los que están padeciendo necesidades, te pido por los familiares de estas personas que perdieron sus vidas buscando mejores horizontes, mejores vidas para sus familias. Te pido por sus familiares, sus madres, sus esposas, sus hijos, sus hermanas, sus hermanos, sus amigos. Fueron 52 familias, Padre, las que están en esta situación. Tú bendícelas, fortalécelas, Señor. Danos sabiduría para seguir predicando tu palabra, porque no sabemos de los que han fallecido, si han conocido tu palabra. ¿Cuántos de tus hijos estaban ahí? ¿Cuántos de creyentes había? Es de nosotros el apresurarnos, el predicar tu palabra, el buscar la salvación de todo aquel que esté en nuestro alcance, Señor. Gracias por tus bendiciones. Te pedimos, Padre, por la situación de este mundo en estos momentos. Hay mucho padecimiento en muchas maneras, Señor. Obra tú en esta nación y en todas, Señor, para que de una manera u otra podamos ser bendición a los demás, Señor. Conocen tu bondad y tu misericordia, Señor. Úsanos grandemente, Señor, de manera que podamos decir confiadamente: somos hijos de Dios, somos siervos de Cristo y les servimos al Señor. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, donde quiera que estén. Bendice tus iglesias, tus siervos, tus misioneros. Sé con ellos donde quiera que se encuentren, Señor. Sobre todo, suple sus necesidades. Cuida a sus familias, Señor. Sé con ellos, sé con nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Perdona nuestros pecados. Amén. Señor les bendiga.